¿Quién es Acuña? ¿Por qué Acuña? Bueno, aquí estamos viendo el personaje a su derecha. Se trata nada más y nada menos que el entonces virrey de la Nueva España, don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Aquí están ustedes viendo la placa, difícil que se pueda entender por dos cuestiones. Una, porque está completamente lisa la letra, casi no se nota. Y número dos, porque está en latín. Entonces, obviamente, por más que la queríamos entender, pues no. Hasta que vimos que finalmente pues era latín, y entonces al traducirla al latín, dice esa placa, cuando se inauguró la puerta de Acuña: al Dios muy bueno y muy grande, esta puerta se abrió para facilitar el tráfico público. Fue elegida con el nombre de Acuña y bajo los auspicios del excelentísimo señor don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey meritísimo de esta Nueva España, y estando encargado del gobierno de esta ciudad, don José de Burgos. La obra fue encomendada al arquitecto don Felipe de León Maffeo, año del señor de 1727. Entonces, pues muchos quizás no sabíamos por qué se llamaba Acuña. Finalmente se lo decimos, es en honor a ese virrey de la Nueva España que autorizó el presupuesto y su construcción para fortalecer a la ciudad de Veracruz, entonces ciudad amurallada. Un personaje interesante que hizo mucha obra en la Ciudad de México, hizo mucha obra en lo que es el territorio de la Nueva España, y quizás es uno, junto con Revillagigedo, que ahí ese sí lo identificamos porque hay una calle aquí en la ciudad de Veracruz que se llama Revillagigedo, que hicieron una buena cantidad de obras, y una de esas obras que hicieron fue precisamente aquí en la ciudad de Veracruz. Muy curioso, porque quizás debe de incluir, esos dos virreyes de la Nueva España no nacieron en la metrópoli, no nacieron en Madrid, no eran españoles, eran criollos. Tanto Revillagigedo, que fue el mejor, quizás el mejor virrey de la Nueva España, nació en La Habana y se crió aquí en la Ciudad de México porque su papá fue virrey, y quizás ese sentimiento de identidad hizo que tuviera un compromiso con el virreinato. Y este personaje, Juan de Acuña, que nació en Lima, en Perú, ¿sí? Estuvo estudiando allá, se fue preparando, luego estuvo en España, y por sus méritos militares le dieron la joya de la corona en aquel entonces, que era mandarlo de virrey aquí a la Nueva España. Entonces ya sabemos por qué se llamaba Puerta Acuña, y quizás pues sí, más adelante se podría reconocer a un lado de estas placas este personaje también interesante de la vida de Nueva España. La tercera placa, quizás también más antigua, de Veracruz, pocos la ven, no la notamos, que es esta que estamos aquí señalando, que está aquí en la parte baja de lo que es la torre de la del Palacio Municipal. Difícil que la puedan apreciar, pero esta placa, ¿sí?, fue hecha porque en 1774 el gobernador de aquí, Juan Fernando de Palacios, regaló el reloj para la ciudad de Veracruz, para que no solamente Londres u otras ciudades, sino también Veracruz tuviera la dignidad de que el Palacio del Cabildo tuviera su propio reloj alto, y que toda la ciudadanía lo pudiera ver y pudiéramos identificar algo tan sencillo como es la hora, ¿no? Que en aquel entonces pues era muy difícil, pero bueno, teniendo ya un reloj dentro de esta sala de Cabildo, dentro del Palacio, se pudiera reconocer la hora. Se empezó a construir en 1778, viene un gran derrumbe, un gran terremoto, en esa época se derrumba lo que es la torre, se tardan años en volverla a construir, y finalmente es en 1786 cuando ya queda formalmente instalado y funcionando este faro del Palacio Municipal. ¿Qué dice este reloj del Palacio Municipal? ¿Qué dice esta placa? En el año de 1786, gobernando SD, Carlos III, y gobernando esta ciudad, el señor brigadier don Bernardo Troncoso, se concluyó, así escribían, no con Y, se concluyó esta torre fabricada a expensa de sus propios, y en ella se colocó el reloj que regaló su antecesor, el excelentísimo señor don Juan Fernando de Palacio, a este ilustre ayuntamiento, ilustre en ese momento con Y. Eso es lo que dice esta placa, que poco reconocemos, pero que viene siendo la tercera placa más antigua aquí de la ciudad de Veracruz. De ahí nos vamos a brincar a la zona de lo que es el Malecón y la Plaza de la República,
porque vamos a mostrar, ya muchos la conocen por supuesto, quizá la placa más emblemática, la más defendida, la más controvertida y la más bonita también para mi gusto que hay aquí en la ciudad de Veracruz. Estamos hablando de el edificio que originalmente era la antigua aduana marítima de la ciudad de Veracruz, que después se convirtió en lo que es la primera región naval, y aquí estamos viendo dos placas. Voy a mencionar una, la otra no tiene caso que la comente. La primera placa, la que se pusieron a mano derecha, es precisamente la que se develó cuando se inauguró el puerto artificial de Veracruz por parte del general Porfirio Díaz en 1902. Esta placa anteriormente estuvo más hacia la mano derecha de la aduana marítima, yendo hacia donde está los antiguos, la zona de artesanías de mercados, y ahorita con las obras de rehabilitación que se hicieron en 2014 se pasó nuevamente a este lugar. Estamos viendo una placa interesante por varias situaciones. Primera, porque tiene el escudo nacional porfirista en relieve. No es el liso, está perfectamente bien labrado, ¿sí? Detallado. Pueden ver la carnosidad, ¿no?, de lo que es el águila, lo que es la serpiente y lo que es el escudo oficial y el emblema al mismo tiempo del gobierno federal en la época de Porfirio Díaz, ¿sí? Por otro lado, estamos viendo los datos del año en que se concluyó, en el año de 1902, un 6 de marzo, por cierto, la inaugura el general Porfirio Díaz. Vienen los nombres de los personajes que intervinieron en la construcción de esta obra. Primero, pues el encargado del billete, si no, no se hace, el ministro de Hacienda, José Ifli Mantur, el encargado de la construcción técnica, de estar verificando que se construyera conforme a lo acordado, que es Francisco Mena, y el ingeniero del gobierno que estuvo verificando la obra, que es Emilio Lavid, y los contratistas de la compañía Pearson & Son Limited, ¿sí?, que estuvieron representados por don John Body, porque en esa vez muchos dicen que estuvo Pearson, no estuvo Pearson, estuvo John Body en representación de Pearson. Entonces, la comentamos porque está en un lugar importante y porque a pesar de la cuestión política ha sobrevivido. A diferencia de las virreinales que acabamos de mencionar, que se pierden y que nadie sabe qué decía y ni las notaban, esta sí era muy de verse, muy de notarse. Vienen los gobiernos por revolucionarios, vienen 70 años de gobiernos revolucionarios y curiosamente se respeta esta placa, se ha mantenido, y quizá también muy importante es y aquí entramos en debate, por la identidad que en cierto sentido tiene el gobierno del Porfirio Díaz y la imagen de Porfirio Díaz por parte de los veracruzanos, ¿sí?, por la cantidad de obras emblemáticas que se hicieron y demás, ¿no? Hay las dos visiones del estadista, ¿no? El hombre que fue dictador y demás, pero también el hombre que hizo grandes obras para el país y en especial para la ciudad de Veracruz, que hoy en día pues lo seguimos viviendo, porque el puerto sigue funcionando desde 1902 hasta la fecha. Al igual que las demás obras que hubo en ese momento, como el drenaje, que ya finalmente lo cambiaron, pero en esa época, y otras obras más. Lo tiene la Secretaría de Marina Armada de México bien mantenido, lo tiene iluminado, y pues ese es el ejemplo de cómo deberían de estar todas las demás placas de aquí de la ciudad de Veracruz. De ahí vamos con otro presidente que también está ligado a Veracruz, que es la figura histórica del presidente Benito Juárez, por el hecho de haber instalado la capital de la República durante 3 años aquí en Veracruz, y que expidió la mayoría de las leyes de reforma en esta época entre 1858 y 1871. Estamos hablando de que la Plaza de la República se manda a construir en 1967. ¿Por qué en el 67? Porque son los 100 años del triunfo de la República sobre el Imperio, cuando las fuerzas liberales derrotan a Maximiliano, y en conmemoración de ese centenario es que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decide nombrar la Plaza de la República y hacer este monumento, este hemiciclo en su honor. Entonces existe aquí también una placa en la parte central que tiene que ver con Veracruz, porque es un mensaje que dice el presidente Juárez aquí en Veracruz, y lo cito: ahoguemos nuestras discordias y que un mismo interés nos una, la independencia de México. Una misma bandera nos guíe, la de la República Mexicana. Discurso pronunciado por don Benito Juárez el 31 de octubre de 1851.